60 decenas de miles de almas. Del libro Pri Hacham Charlas, hay un libro Pri Hacham que está dividido en 3 volúmenes. El primer volumen son artículos, el segundo son cartas y el tercero son charlas. Así que este es del tercer volumen del libro Pri Hacham, página 117. La charla, 60 decenas de miles de almas. ¿Por qué charlas? Porque él lo dijo en discurso, verbalmente, oralmente, y de inmediato eso lo transcribieron y así eso lo traen en este libro. Así que está escrito lo siguiente. Dijeron que hay 60 decenas de miles de almas y que cada alma se divide en varias chispas. Entonces, que nosotros estudiamos con ustedes que en la sabiduría de la Kabbalah, que en la sabiduría de la Kabbalah fue creado un deseo que se llama Adam, un solo deseo. Y este deseo se dividió en 600.000 partes, 60 decenas de miles, igual. Que estos 600.000 se dividieron en más y más partes. Pero ¿cómo entender? Pero hay que entender que dijeron que este deseo que se llama Adam, que es el único creado, que fue creado por la luz, ¿y cómo entender que se divide en partes? Pues el espiritual no puede dividirse en partes, porque desde un principio no fue creado nada más que una sola alma, esa alma que se llama Adam Rishon, el primer hombre. Y dice Baal HaSulam, de verdad, no hay en el mundo nada más que esa única alma, tal como se ha dicho, como se dice en la Biblia, sopló en su nariz el aliento de vida en esa alma. Es decir, donde él puso la vida en esa materia, en ese deseo, se le dio vida y de esta manera la luz llenó todo este deseo o este creado deseo que se llena de esta luz. La luz crea el deseo y llena el deseo luego. Y solamente de eso hablamos. Nada fue creado. Nosotros estamos dentro de este deseo. Nosotros somos sus partículas, sus elementos. Y esa alma existe en cada una de las personas. Todos nosotros están aquí dentro de esta única condición. No hay a nuestro alrededor nada. Y todo lo que captamos, percibimos solamente lo que está por dentro. El espiritual no se divide y separa en partes como es en la materia, sino que lo que dijo que hay 60.000 almas y chispas de almas, el alma se divide por el ego del hombre. Entonces, ¿qué pasa? El Creador creó un solo deseo, pero luego ese deseo se repartió, se fragmentó, se dividió en el hecho que cada subdeseo, deseo particular de ese gran deseo, se metió a sí mismo en una vestidura, envoltura egoísta y dejó de sentir a los demás. Así también aprendemos de esa parte de la Torah que habla sobre la Torre de Babel. Está dicho que al principio, si tomamos, por ejemplo, en el eje del tiempo, personas vivieron como grandes grupos grandes, porque las comunidades esas eran comunistas, el mismo comunismo sobre el cual hablamos que va a llegar después. De verdad, sí era la primera forma social, era comunismo. Y a ese comunismo, pero consciente, por voluntad propia, vamos a poder llegar como un solo hombre. Entonces se puede decir, yo entiendo que la palabra comunismo es ahora, suena un poco, se ha arruinado, ensuciado a sí misma esa palabra, pero entendemos que lo que sentimos en esa palabra no tiene nada que ver con lo que estamos hablando ahora. Entonces luego esta alma
se fragmentó y entonces las personas dejaron de entender una a la otra. Esa es nuestra Babilonia, en donde cada uno de ellos empezó a sentirse a sí mismo como si no tuviera ninguna conexión con los demás. Lo mío, mío, lo tuyo, tuyo, y ya. Cada uno con sí mismo y cada uno piensa sobre sí mismo únicamente. Esta situación, esta condición, este paso tiene que haber en nosotros para que entendamos qué bueno, qué bien que hizo el Creador para nosotros cuando nos creó en un estado de una sola vasija que se llama Adam. Y a ese estado tenemos que regresar, pero conscientemente. Al final, la sabiduría de la Kabbalah nos dice que existen tres condiciones. Aquí están frente a nosotros la primera condición, la segunda condición y la tercera condición. Quien estudia con nosotros, vamos a hacer otro dibujo. Yo por lo general lo repito en el estudio de la sabiduría de la Kabbalah. La primera condición, el primer estado, un estado que se llama el mundo de Ein Sof, el mundo de la infinidad, que fue creado por medio del Creador, por el Creador, ese mundo, en el estado bueno, absoluto y pleno, pero esta perfección fue creada desde arriba por el Creador. Esa es la primera condición, el primer estado. El segundo estado, cuando nos caemos de esa perfección a nuestra condición actual, que se llama rotura. La rotura de ese único deseo en múltiples partes, en 600.000 partes y más. Y aparte de eso, cada uno de ellos incluye dentro de sí, está en una vestidura egoísta, ego, y el tercer estado al que tenemos que llegar es la misma condición como la primera condición. Aquí vamos a escribir segundo estado. Esta es la caída y esta es la corrección. Y este es el tercer estado en el que es totalmente igual al primer estado, solo que es consciente. El primer estado, pero de manera consciente. Con conciencia. La plenitud, la perfección es consciente. Así que de esta manera ellos así se presentan la sabiduría de la Kabbalah. Entonces la primera condición y la tercera son dadas. La segunda condición, nuestra caída, es hasta ahora ya ocurrió y aquí no podemos hacer nada. Esta caída ocurrió hasta nosotros y nosotros aquí estamos en nuestro estado actual y de nosotros depende de cómo ahora pasaremos la corrección. Esta corrección ocurre dentro de nosotros o con sufrimientos, en un camino de sufrimientos, o por medio de la luz, o así o así. La sabiduría de la Kabbalah nos ayuda a pasar estos estados, todos estos escalones. Aquí hay 125 escalones para que los pasemos rápidamente, cómodamente, fácilmente, con alegría. Y para eso se nos dio la sabiduría de la Kabbalah. Así que ahora estamos junto con ustedes en tal estado en el que nuestro ego, puesto que está opuesto a la luz, rechaza de nosotros la luz superior. La luz superior quiere entrar aparentemente y el ego rechaza la luz porque tienen atributos opuestos. Al principio el cuerpo egoísta rechaza la luz del alma
en absoluto, pero como resultado de la sabiduría de la Kabbalah, el cuerpo se corrige, es decir, ya no está como una barrera, un tropiezo para la entrada, oponiéndose a la entrada de la luz. Entonces empieza a iluminar en él este alma colectiva. Entonces vamos a dibujarlo de una manera linda. Entonces, estos dibujos los van a poder ver después de la clase, en el archivo. Así que mi alma, aquí al principio, que yo recibo, está en una envoltura, vestidura egoísta, tal. Yo solo quiero disfrutar dentro de mí mismo, es decir, jalar, absorber hacia mí mismo cualquier placer que sea. En total, esos placeres son comida, alimento, sexo, felicidad, riqueza, control, respeto, honor y conocimiento. Incluso por medio del conocimiento puedo sentir mi control sobre la naturaleza. Yo quiero jalar, absorber todo esto hacia mí mismo, hacia dentro de mí mismo, y hacia mí quiere entrar la luz, pero la luz es rechazada por la vestidura egoísta tal y no puede penetrar dentro de mí esta luz. Esta luz de verdad tiene con ella la vida eterna y de verdad me da una vida eterna porque todo lo que yo siento ahora dentro de mí mismo, fuera de esta luz, aparte de esta luz, es mi vida actual, mi vida terrenal. Y es muy corta esta vida. Porque ¿de qué está hecha esta vida terrenal? Está hecha, compuesta de que después que yo trato de llenarme a mí mismo con todo tipo de placeres, en toda clase de grados de deseo, en total tenemos 5 grados de deseo, yo trato de llenarme a mí mismo con placer, y este es el deseo general. Hay deseos 0, 1, 2, 3, 4 y en total 5 tipos de deseo. Se empiezan a contar desde un nivel 0. Así es aceptado en la sabiduría de la Kabbalah. Y estos son los deseos: respeto, control, conocimiento. Repito, 0, 1, 2, 3, 4. 0, alimento, 1, sexo, 2, riqueza, 4, control y 5, conocimiento. Después que trato de llenarme a mí mismo de alguna manera y tomé todo y me siento vacío a pesar de todo, entonces esta desilusión general de tratar de llenarme se convierte en que todos mis intentos de llenarme se terminan y yo me muero. Y aquí es el final de mi vida, o el final de la película, como lo decimos, de nuestra vida. ¿Por qué esto sucede? Porque yo, tal como escribe Bala Sulam, me desilusiono de tratar de llenarme y eso ocurre automáticamente dentro de mí. El cuerpo gradualmente trata de llenarse con algo y así trata de perseguir placeres hasta la edad de 40, 45 años y después gradualmente se empieza a sentir a sí mismo más vacío, hasta que se desilusiona completamente, entiende que no puede, está desesperado, ve que no puede llenarse con nada y solamente no puede mantener, entonces se muere. ¿Qué es lo que se muere de verdad? Lo que sentimos, nuestro cuerpo corporal. Lo que se muere es la envoltura egoísta que no le permitió a la luz penetrar. No permitió la entrada de la luz, no el placer corporal que sintiéramos
como existente dentro de nosotros. Yo ya di varios ejemplos sobre eso. Si quiero tomar, tomo un vaso de agua, me lleno del placer y en el momento que voy tomando disfruto. En el momento que haya llenado mi deseo, cumplí, satisfice mi deseo, el placer desaparece. Lo mismo ocurre con nuestra vida. Y esta es la ley egoísta, porque el deseo y la luz son opuestos. El placer es positivo y el deseo es negativo y ellos neutralizan uno al otro. Entonces, ¿cómo hacer que yo constantemente pueda quedarme con la sensación del placer? Para eso se creó en nosotros la posibilidad de transmitir placer desde nosotros a los demás. Y entonces ese placer se puede sentir permanentemente. Es decir, si yo recibo luz desde lo alto para transmitirlo a los demás, por ejemplo, a toda clase, entonces pasa por mí ese placer, la luz, y yo lleno a los demás. Con eso yo disfruto. ¿Por qué yo disfruto? Porque si yo, como respuesta, siento que los demás disfrutan, es decir, tengo con ellos alguna conexión, una cierta relación de amor, es una condición imprescindible. ¿De dónde proviene esta condición de ama a tu prójimo como a ti mismo? De verdad, ese es el principio para alcanzar un llenado eterno. De verdad, es un principio egoísta. Yo me lleno de eso. Me dicen, ¿quieres conseguir una vida eterna? Bienvenido, está bien. Entonces, cuando sí estás así, cuando viene el llenado se neutraliza y tienes que seguir persiguiendo placeres y de ellos también recibir otro menos y después del tercer placer vas a recibir otro menos y en total todas estas desilusiones se acumulan en ti y al final te llegas en un gran menos, es lo que te queda en las manos. Y sí, nosotros no podemos hacer nada con eso, es una ley natural. Tal como en la técnica, si entre el plus y el menos y el más no ponemos un resistor, entonces voy a tener un cortocircuito. Yo tengo que poner la resistencia en el medio. Esta resistencia, este resistor es el ego. Si lo pongo entre el placer y el deseo, puedo recibir un resultado beneficioso. Entonces puedo disfrutar del placer. O sea que el placer no es el resultado de... No se siente porque entra dentro del deseo, sino que se siente por un contacto. Es también una ley natural en nuestro mundo. Por eso aquí tiene que haber una resistencia. En ama a tu prójimo como a ti mismo tiene que ser contra el ego. Es esta resistencia el resistor que yo creo contra los demás, mi resistencia contra los demás. Si me sobrepongo, si supero esta resistencia y le hago cortocircuito dentro de mí y entonces pasa a través de todos y de todos vuelve al Creador. El más y el menos es como una batería. El Creador es la fuente de la luz superior. Ese es el principio de la sabiduría de la Kabbalah. Kabbalah de la palabra recibir. Entonces, ¿qué dice? ¿Quieres recibir? Bueno. Pero mira cómo hay que recibir y él me enseña cómo hacerlo. Aunque eso no es deseado por mí, pero no tengo otro principio. Me parece que el ego controla en este mundo. No controla, solamente nos enseña que no hay en él vida y no podemos controlarlo. Entonces sobre eso trata este artículo. En este método de la difusión, de la expansión de las almas de arriba abajo. Por eso se dice que en el cuerpo corporal hay dos aspectos. La persona se siente como un alma individual y no entiende que es un alma general. Y eso es una falla. Esa es una falla que causa toda esta separación.
El problema en mí es que no me siento como una parte general de todo el total. Si me sintiera a mí mismo como estando dentro de esta única creación que se llama Adam, que todo lo que hay en Adam, todo está interconectado como ruedas dentadas, como en un engranaje, como un puzzle, un rompecabezas, complementamos uno al otro. Y dentro de esta única vasija estamos nosotros, es una única vasija, un solo deseo, y nadie de ellos puede hacer algo a cuentas del otro. Solamente si de manera recíproca estamos interconectados, podremos llenarnos de luz. ¿Qué resulta de eso? Si cualquiera persona está, no importa dónde esté esa persona, si está todavía en su estado egoísta, seguro que con eso no permite alguna porción de luz para todos. Y por eso se dijo que el hombre siente a su alma particular únicamente. Este es mi yo. Y no entiende que es parte del alma general, es decir, que no pertenece a mí. Yo no estoy hablando de mi cuerpo, sino mi yo interno. Dos, el segundo aspecto, que no le ilumina este alma general, esta luz general que hay ahí. Esta es la luz de Ein Sof, de la infinidad. No le ilumina de verdad con todo su poder, sino solamente de manera parcial, de acuerdo a su medida de corrección y su unidad con el resto de las almas. En la medida que alcanzo unidad con el resto de las almas, en la misma medida puedo sentir esta luz superior. Va a pasar por mí y lo que pasa por mí hacia todos los demás. Y esta es la señal de que el cuerpo se haya corregido y que cuando se siente que su alma está en cada uno de los demás. Y por eso tampoco se siente a sí mismo como particular en ese estado, porque todos son interdependientes. Y entonces él está puro, no tiene fallas y le abunda de verdad toda esa alma con todo su poder, tal esa luz, como está dicho en la Biblia, que apareció en Adam Rishon, que le sopló vida, el aliento de vida. Si yo soy una parte corregida, este es mi yo corregido, entonces a través de mí todo el resto sienten esta luz infinita, porque yo estoy listo, preparado a transmitirlo a los demás, compartirlo con los demás, pasarlo a los demás. Entonces esta luz infinita me llena a mí mismo también. Yo así siento todo el mundo de Ein Sof. De aquí hay tres fases en el desarrollo del hombre. Primer estado es el estado cuando la chispa del alma que se apaga y se prende y se apaga, ilumina y se apaga, ilumina y se apaga. ¿Por qué? Una vez así, una vez así. Porque no podemos prenderla. Se nos dio para conectarnos a los demás, al resto de las almas, y hacer entre nosotros la conexión necesaria. ¿Acaso podemos hacerlo o no? Aquí está el problema. Estamos tratando de hacerlo. Digamos, este es el grupo. Este es un grupo. Si este grupo alcanza una masa crítica, una medida, un poder crítico, una fuerza crítica, dentro de ellos va a empezar a actuar la misma ley que funciona en todo el sistema general. Y entonces en esta alma cada uno se va a sentir el mundo superior. Eso es lo que junto con ustedes estamos tratando de conseguir con nuestro estudio en la sabiduría de la Kabbalah, en nuestra conexión mundial general. ¿Por qué necesitamos la difusión? Para que se junten a nosotros una cantidad específica de almas, para que esas almas, es decir, esos puntos en los corazones, que son los anhelos espirituales que hay en nosotros, que la suma de todos esos sea
lo suficientemente necesario para que dentro de nosotros aparezca esta luz superior. Nosotros ya estamos en esa luz, pero no se revela en nosotros porque no hay en nosotros la posibilidad de descubrirla. Nosotros necesitamos alguna semejanza con la luz en una medida pequeña. Toda esta luz superior se divide en 125 grados en su intensidad. Si nos asemejamos, aunque sea al primer grado, uno de los 125 grados en nuestra conexión entre nosotros, si el grupo se asemeja al primer grado de los atributos de la luz en nuestra conexión, entonces sentiremos dentro de esa conexión. Ese es el paso del Mahzom, por encima del Mahzom, de la barrera, es decir, que hayamos pasado junto con nosotros esa barrera que separa nuestra sensación, que tenemos solamente ahora una chispa de luz, una chispa pequeña, sobre la cual hablamos aquí antes, la vida corporal con todos los problemas de alimentos, sexo, riqueza, honor, control. Todo el tiempo queremos recibir y recibir y recibir y al final no podemos recibir nada, no podemos estar saciados y al final llegamos al final de la vida. Entonces, para pasar a otro tipo de percepción de la realidad, de existencia, para eso tenemos que hacer la conexión mínima entre nosotros, semejanza a la luz de entrega, luz de misericordia, luz de amor. Ese es el atributo del Creador. Si de esta manera, en la conexión entre nosotros, si se trata de personas que no son igualitarias, si de esta forma podemos conectarnos en la más mínima medida de conexión, de acuerdo a nuestra medida en el grupo, en alguna medida, en la más pequeña, ya sentiremos dentro de nosotros esta vida superior. Esta conexión tiene que ser mínima, equivalente a la luz, en una medida mínima de equivalencia con la luz. Y luego el hombre avanza hacia la perfección, es decir, hacia el alma general. Es decir, gradualmente va ampliando su kli, la conexión entre las almas, profundiza la conexión entre las almas, amplía la cantidad de almas y en esa conexión el hombre ya se acerca al secreto de su alma. No solamente a la perfección y a la armonía, sino se empieza a absorberse, a hundirse, a sumergerse dentro de ese estado y sentir qué hay detrás, a qué lo trajo el Creador, por qué le preparó todo este desarrollo de esta manera, todo este desarrollo interno. Él empieza a entender más a fondo, lo trae al secreto desde el principio de la creación, del principio de la creación. Y está escrito así, que aprendimos que aunque haya un solo hombre, si vuelve en arrepentimiento frente al Señor, en arrepentimiento pleno, de inmediato vendrá el Rey Mesías. Y de verdad es así, porque el particular y el general son iguales. ¿De dónde esto viene? De este mismo sistema general. El sistema combinado, donde todos están interconectados. Yo no puedo corregirme a mí mismo con todos los demás. No están conectados de manera recíproca y corregidos como yo, junto conmigo. Por eso resulta que solamente para uno solo alcanzar la corrección plena, esta plena corrección, tiene que haber en él que todos estén corregidos dentro de él. Pero esto no significa que hay que esperarlos a todos, no. Si yo, en el grupo, estudio para crear una vasija entera, me es suficiente crear esta masa crítica y dentro de nosotros sentir esta igualdad a Adán. Y eso se esclarece como que una sola persona es equivalente a
600.000. Y hay que entender, de acuerdo a eso, que hay 2 veces 600.000 almas. Que mi alma está hecha de todas las almas y todas las almas. Es decir, en total no hay nada fuera de esta alma, fuera de una sola alma. Entonces, ¿qué quiere decir que hay tantas almas? El asunto es que cuando yo me incluyo en todos, yo aparentemente los jalo hacia mí mismo y ellos se convierten míos. Y yo, desde mi célula, desde mi alma, estoy interconectado con los demás. Yo soy como la cabeza de todos. Yo me preocupo por ellos, yo los lleno. Y por eso ellos se convierten en partes mías. Por ejemplo, esta es la única alma general y aquí estoy yo. Yo en relación a todas las almas, al resto de las almas, sí los trato como partes mías, entonces todos se convierten en partes mías de mi yo. Entonces yo de esta manera me hago equivalente a Adán. Todo fue creado para mí, solamente yo. Y así cada alma siente. Nosotros estamos en la sensación de Adán y uno no molesta al otro. Y se hace pleno como nuestro cuerpo. Cada célula es única y le da al cuerpo lo que el resto no puede dar. Y por eso existe como necesario. Por eso todo el cuerpo existe como un todo. Por eso, para preparar las almas, por eso atrajeron toda la plenitud de Atzilut, de ese Adán, de esa alma, hacia dentro de cada alma. Atzilut es el sistema que nos controla, nos gobierna, como ha dicho que todas las almas van a atraer hacia sí mismas todo el aspecto del alma, y cuando todos se conecten, resulta que cada uno de nosotros se convierte en un Adán, equivalente a 600.000 almas, cada uno de nosotros, porque ya se atrajo. Este soy yo, y tal como yo, hay 600.000 almas también, y cada una de esas 600.000 tiene las 600.000 suyas, porque se hizo equivalente a Adán. Y eso se refiere a la profundidad general, es decir, de un punto nos convertimos en un círculo y todo el círculo se convierte en un globo. Y esto muestra, es la representación de la perfección que adquirimos al final. Y sobre eso dice Zacarías, y Dios y el Señor se hizo Rey de toda la tierra, es decir, la luz superior llenará todo lo que fue creado, el deseo. Mientras cuando falta un alma, es decir, que un alma no alcanzó la luz, faltaba una sola alma de la perfección, va a faltar esta en todos, en el creado general. Entonces, ¿dónde está nuestro dibujo primero? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que pasamos ahora con ustedes? En este rompimiento actual, nosotros tenemos que conectarnos entre nosotros de tal manera, y eso lo hacemos en el grupo. No tenemos que esperar a toda la humanidad, Lo hacemos en un grupo de tal forma que esta corrección despierta en nosotros la tercera condición, la perfecta. Y así cada una de las almas se corrige a sí misma, atrayendo esta luz y despertando la corrección de toda su generación. Aquí se habla sobre otra cosa. Aquí él dice que cada uno de nosotros, en la medida que está incluido en los demás, en el estado general, al sistema general,
Dibujamos aquí mucho con ustedes, pero digamos este dibujo, por ejemplo. Este sistema general, si me incluyo en este sistema, entonces cada uno de nosotros, este soy yo, se corrige a sí mismo, se incluye en este sistema general. De la misma manera, corrige dentro de cada uno de nosotros. Porque, pues, si cada uno de nosotros, a fin de cuentas, cada uno de nosotros tiene que unirse con el resto de las almas, con las 600.000 almas, entonces resulta que yo existo por separado. De ti, son todos fuera, aparte de mí, 600.000 almas menos una. Y esta menos una soy yo. De mí depende si habrá alguien de todos los demás perfecto o no. Por lo tanto, cada alma, cuando se corrige a sí misma, atrae la luz, toda la luz de todo el alma general. Y así despierta la corrección de toda su generación. Nosotros estamos totalmente interdependientes, podemos hacer muchos dibujos, es como en un cuerpo vivo. Cada célula de un cuerpo vivo, si está enferma, ¿qué quiere decir enferma? Ustedes saben, una célula cancerosa es una célula que piensa solamente sobre sí misma y se concentra todo lo que come, todo lo que hay a su alrededor, y al final todo el cuerpo termina muriendo. Por eso, entonces, en la medida que revives, que da vida a todo lo que hay a su alrededor, así llegamos a un cuerpo sano y así dependemos uno del otro, como se ha dicho. Que todos nosotros tenemos que alcanzar la perfección en cada alma, que cada alma que se esfuerza y aspira a elevar toda su generación hasta que no eleva su generación a su nivel.